En este edificio pasaron cosas terribles. Aquí se encerraban a los presos sin que supieran de qué eran acusados, sin que supieran quién les había denunciado, qué delito habían cometido. Vivían aislados durante meses, a veces años. El frío era tan intenso en el interior que serían los propios carceleros los que pidieran a sus superiores un traslado que nunca llegó a realizarse. Muchos prisioneros morirían a la espera de juicio, otros se volverían locos. Se trata de un edificio excepcional, posiblemente el único que queda en todo el país que fue construido exclusivamente para este fin. Se construyó en el siglo XVI, su localización fue muy bien estudiada, un lugar amplio para albergar suficientes celdas, orientado a un barranco para que los presos pudieran deshacerse de sus propios desechos y convenientemente lejos del centro poblacional para mantener una cierta discreción. Habría que esperar hasta el siglo XIX para que acabara por fin esta institución. Estas son las cárceles secretas de la Inquisición y están en Cuenca, España. Pero, ¿era la Inquisición tan terrible como cuentan? ¿Fueron estos lugares, estas cárceles, la antesala de miles de hogueras a las que ardieron otras tantas brujas? Si te quedas conmigo los próximos 30 minutos, trataré de responder a esta pregunta de la forma más imparcial posible. También te contaré por qué llamaban secretas a las cárceles de la Inquisición. Crónicas de un tercio viejo. Sin lugar a dudas, la Inquisición, aún hoy en día, casi 200 años después de su desaparición, sigue levantando pasiones, no solo aquí en España, también en Latinoamérica y en el resto de Europa. Su nombre ha estado invariablemente asociado al oscurantismo, al fanatismo religioso, a la hoguera y a las brujas. Pero ¿qué hay de verdad en todo esto? En los últimos años, muchos investigadores han hecho estudios imparciales de la Inquisición y paralelamente a esa leyenda negra, oscura, tétrica, ha ido surgiendo otra que nos muestra una institución mucho menos mala, menos fanática, más justa de lo que sería cualquier cárcel de la época. Podríamos decir que paralelamente a la leyenda negra que condena las miles y miles de muertes, se ha ido generando otra, una leyenda rosa que nos muestra todo lo contrario. En este vídeo voy a tratar de hacer un pequeño análisis de la institución. Para ello me centraré en algunos aspectos concretos, 5 a favor y 5 en contra, sin ánimo de profundizar en exceso en los mismos, más bien a nivel informativo. Cualquiera que quiera empaparse en el tema tiene una amplia documentación a mano, ya sea en internet o en cualquier biblioteca pública, que podría consultar de forma sencilla. He sacado la información de varias fuentes. En la descripción os dejo el libro de Josep Pérez, que me parece el más accesible e imparcial de todos los que he leído sobre el tema. Pues bien, empecemos por trazar una pequeña historia antes de lo que es la institución y por mostrar las diferencias entre Inquisición e Inquisición española, o lo que sería de otra manera, Inquisición medieval o Inquisición española. Si bien tienen objetivos y orígenes similares, en la práctica acabarán funcionando de maneras muy distintas. Antes de nada, es importante entender por qué nace la Inquisición original, la medieval. ¿Cuál es su objetivo primordial? Pues bien, nos encontramos en el siglo XII. Empiezan a surgir grandes movimientos heréticos por toda Europa. En el año 1170, los cátaros llegan a realizar un concilio cerca de la propia Toulouse, en el mismísimo corazón de Europa. Las competencias para perseguir este tipo de herejías recaen en los obispos, pero esto se demuestra insuficiente a todas luces porque los movimientos heréticos se van a expandir rápidamente y van a superar con creces las diócesis de estos obispados. Es necesario, por tanto, crear una institución que pueda actuar de forma más global, y el Papa tomará cuenta de ello. Será Honorio III el que se encargue o el que encargue a los dominicos, a principios del siglo XIII, la misión de perseguir la herejía, para lo que deberán buscar la interesada ayuda de príncipes y nobles. No olvidemos que en ese momento el feudalismo está en proceso de consolidación y que es la nobleza la primera interesada en acabar con cualquier ruido que ponga en peligro sus privilegios. Igualmente, no pasemos por alto un detalle. Perseguir la herejía quiere decir perseguir a aquellos que, practicando tu misma religión, en este caso la católica, ponen en duda las prácticas o dogmas de la misma. En la práctica, quiere decir que aquel cristiano que persigue herejes solo puede actuar contra aquellos que han sido previamente bautizados, que el católico en este caso. Pues bien, algo después, en 1235, Gregorio IX
nombrará por fin al primer inquisidor general de Francia. A partir de aquí, ya el asunto de la fe dejará de ser exclusivo de los dominicos y entrarán otras órdenes en su ayuda. Primeramente los franciscanos, después más órdenes. 3 años después, en el 38, Italia y Alemania se unen a la causa. El castigo para aquellos herejes pertinaces, que o bien no quieren renegar de su error o bien recaen en el mismo, es la hoguera. En breve, la institución se extiende por toda Europa menos por Escandinavia. También en breve, este movimiento religioso que persigue la herejía acabará trabajando al servicio del poder. Por todos es conocido el proceso por el cual Felipe IV de Francia, el que llamaron también el Hermoso, acaba con la Orden del Temple con la colaboración necesaria de Clemente V, el Papa. Si bien la persecución de los caballeros cruzados en ese momento se justificó por motivos heréticos, todos sabemos que lo que subyace detrás es la necesidad perentoria de aquel rey francés de mejorar las finanzas de su reino. En 1312, el Papa Clemente disuelve la Orden del Temple para siempre. ¿Y qué ocurre en los reinos hispánicos mientras tanto, mientras está actuando esta Inquisición medieval? ¿Cómo afectará a los mismos? Bueno, pues curiosamente en Castilla no tiene ningún efecto, casi ni se siente. En Aragón sí actúa, y aunque no tiene grandes procesos en su haber, sí acaba dando una curiosa celebridad en este tema. Acaba saliendo de aquí Nicolás Eymeritz, que es el autor de la famosa obra Directorio de Inquisidores. Igualmente este tema excede el objeto de este vídeo. Cuando a finales del siglo XV los reyes católicos piden al Papa una bula para nombrar inquisidores en su reino, la Inquisición medieval ya está obsoleta, casi en desuso. Siendo hasta así, ¿qué es lo que lleva a sus católicas majestades a hacer esa curiosa y tardía petición? Si retrocedemos un poco en el tiempo, en plena Reconquista, durante los siglos XII, XIII y buena parte del XIV, no vamos a encontrar motivos en los reinos de la península para que actúe la Inquisición. No existen grandes movimientos heréticos en tierras hispanas y la convivencia entre las tres culturas es soportable. Ojo, los judíos, que habían sido moderadamente tolerados en el Califato de Córdoba, huyen a los reinos cristianos cuando el califato se desintegra y es sustituido primero por los almorávides y después por los almohades, mucho más extremistas que los del califato. Los reinos cristianos, los judíos serán acogidos con gran interés. No nos engañemos, no serán tratados como iguales nunca, ni en el califato primero ni en los reinos cristianos después. Tampoco caigamos en interpretaciones románticas. Es más que probable que si los judíos hubieran dominado aquellas tierras, al igual que lo hacían los cristianos o los árabes, hubieran tenido los mismos miramientos ante musulmanes y cristianos que los que estos tuvieron con ellos. Sin embargo, en los reinos cristianos sí son bien valoradas sus habilidades. Los judíos conocen ampliamente la organización de los desarrollados reinos musulmanes del sur. Eso tiene mucho valor en los subdesarrollados reinos del norte. También conocen la lengua árabe, son buenos traductores muy importantes en un momento en el que la ciencia se escribe mayormente en la lengua de la media luna. Acabarán ocupando puestos de confianza, recaudando impuestos, trabajo que por otra parte nadie quería hacer. Pero serán por encima de todo habitantes igual de pobres y necesitados que el resto. Esa imagen de los ricos judíos amasando fortunas a costa de los cristianos o prestando con usura dista mucho de ser verdad, o al menos de ser absolutamente verdad. Corren buenos años para los reinos cristianos, la tolerancia religiosa es una muestra de ello. Sin embargo, en breve las cosas se complicarán. A mediados del siglo XIV llega la peste, comienzan las hambrunas, una crisis global golpea con fuerza toda Europa. La sociedad de la época busca culpables, el pueblo más ignorante comienza a señalar a los judíos como culpables de todo. Ellos ofenden a Dios con sus prácticas, ellos están trayendo la tragedia. Ellos fueron los que literalmente mandaron a la cruz al propio Jesucristo. Frailes mendicantes señalan a los de Yahvé con sus sermones por todo el territorio peninsular. Empiezan los encontronazos, las persecuciones, primero de forma aislada. En algunos casos, como el de Valladolid en 1367, es el propio rey Enrique el que instrumentaliza el sentimiento antisemita para su causa.
En 1391 estalla el conflicto más duro. El archidiácono de Écija, Fernando Martínez, llevaba décadas caldeando los ánimos con sermones incendiarios. Al final surge la violencia y en unos meses muchos judíos son perseguidos y ajusticiados a lo largo y ancho de la península. La reacción no se hace esperar. Se calcula que más de la mitad de los judíos de ese momento se acabarán convirtiendo al cristianismo. Las sinagogas se convierten en iglesias. Muchos abandonan estos reinos en busca de tranquilidad. Otros tantos se mudan a lugares más rurales. Sin embargo, sin saberlo, unos y otros acaban de sembrar una semilla, acaban de sembrar el germen de la que será la temible Inquisición española. La explicación es sencilla. Para muchos judíos, la conversión obligatoria, para salvar en este caso la vida, es un hecho perdonable dentro de su propia religión. Se bautizan, sí, pero siguen practicando sus ritos. En muchos casos, de forma abierta, sin tapujos. No comparten ese punto de vista los católicos. Para ellos, cualquiera que haya sido bautizado y practique ritos de otra religión es un hereje. El bautismo no tiene vuelta atrás. Un cristiano no puede dejar de serlo a voluntad, por mucho que quiera. El odio hacia los judíos se dirige ahora hacia los conversos, a los que van a llamar marranos. Muchos de estos conversos ni siquiera practican los ritos cristianos porque nadie les ha explicado cómo hacerlo. Da igual, la tensión va en aumento, se hace insoportable, habrá nuevos disturbios, matanzas de conversos. Paralelamente surge la cuestión de la sangre. Los conversos no pueden acceder a los mismos puestos que los cristianos viejos. Habrá voces en contra de todo esto, por supuesto, como a la del obispo de Cuenca Barrientos, pero poco pueden hacer. Ya en la segunda mitad del siglo XV, con los reyes católicos, se vuelve necesario tomar una solución. No solo se enfrentan a la crítica interna, a los encendidos sermones de los frailes mendicantes y a todo ese populacho que les sigue a todas partes. También está en juego la imagen de cristiandad de los reinos de Aragón y de Castilla, su prestigio internacional. Fuera de nuestras fronteras se trata a los castellanos y a los aragoneses como si fueran moros o judíos. Y puede parecer una cuestión menor hoy en día, pero no en aquel siglo XV. Sus católicas majestades, por un lado, se arman en protectores de los conversos, los que consideran súbditos como los otros y que, como no, pagan sus impuestos. Por otro, piden una bula al Papa para nombrar inquisidores en su reino. Hay que perseguir la herejía, eso no está en cuestión. No hacerlo sería ofender sus valores más profundos. Será el Papa Sixto IV el que les emita la bula el 1 de noviembre de 1478. Aún así, la reina Isabel no lo tiene claro, duda. De alguna manera ella intuye lo que está por llegar, lo que va a ocurrir si siguen adelante. Al final cede y cederá por petición de Fernando. El 27 de noviembre de 1480 se nombran los primeros inquisidores. Acaba de nacer la Inquisición española. Su objetivo principal, casi único, será perseguir la herejía de los judíos conversos. Tanto es así que la institución ignorará de forma consciente a los moriscos, aquellos musulmanes que, habiéndose convertido igualmente al cristianismo, seguían llevando a cabo sus ritos religiosos sin ningún tipo de pudor. Y hago un inciso, cuando digo que los ignorará no quiero decir que no hubiera casos durante la historia de la Inquisición contra moriscos. Lo que quiero decir es que en ningún caso la persecución que hubo contra los moriscos llegó a ser tan grande como la que hubo contra los judaizantes. Pues bien, acaba de nacer la Inquisición española, sí, y aunque tenga muchas similitudes con la medieval, también tendrá muchas diferencias, grandes diferencias. La más importante de todas ellas es que serán los reyes los que nombren a los inquisidores generales, no el Papa. La otra gran diferencia es que, salvo casos puntuales, los condenados nunca podrán apelar sus sentencias a Roma. A todos los efectos, el control de la institución es de los reyes, no del Papa. Y esta decisión, esta diferencia, vamos a ver cómo es de importante durante el desarrollo de la Inquisición española. Pues bien, en breve se convertirá, como no, en la herramienta más útil de la monarquía. Parémonos un segundo a pensar en aquella España de los siglos XV y XVI. España como tal, ni siquiera existe. Es una amalgama de reinos que conforman la corona.
cada uno con sus propios fueros, con sus cortes, con sus leyes, con sus propios problemas, con sus propias individualidades. Ni siquiera el Carlos I, el emperador, tendrá autoridad para imponer su voluntad en todos sus reinos. Sin embargo, la Inquisición, esta nueva herramienta que controla casi de forma absoluta el rey, sí puede llegar a todos los rincones del reino. Y es que la cuestión de la fe está por encima de los problemas mundanos, de esos fueros políticos, de esos fueros nobiliarios. Tal y como hiciera siglos atrás Felipe IV de Francia, para destruir a los templarios, los monarcas españoles se disponen a instrumentalizar una incipiente institución que va a poder llegar a todos los rincones de su reino. Es por ello que después de que Torquemada ponga orden, encienda hogueras por toda la geografía peninsular, cree tribunales por todo el territorio español y acabe con el problema de los judaizantes, la Inquisición española no va a acabar. Será durante este final convulso del siglo XV cuando esta Inquisición española condena a muerte a más gente. Será cuando el propio Torquemada convenza a los reyes de que es menester expulsar a los judíos no convertidos para que no contaminen las almas de los marranos con sus malas prácticas. Expulsión que, como todos sabemos, llega en el año 92, en el 1492. Podemos decir, por tanto, que a principios del siglo XVI, el objetivo para el que había sido creada la Inquisición ya se había cumplido. Torquemada, por medio de la sangre, por medio del fuego, ha convencido a esos judaizantes de que no pueden seguir haciendo prácticas herejes. Muy pocos de los conversos judíos se van a atrever ya a practicar su religión. Muchos han sido quemados en aquellos años, otros tantos huyen, algunos incluso acabarán abrazando sinceramente la religión católica. Sin embargo, cuando las cortes elevan quejas a Carlos I, unos años después, o a Felipe II, mucho después, sobre las prácticas de la institución, que luego pasaremos a analizar, estos siempre hicieron caso omiso. Ya había acabado el objetivo principal, ya no tenía sentido la institución. Sin embargo, era una herramienta muy útil como para dejarla pasar. Así, la institución se convierte o se reconvierte. Acabará persiguiendo moriscos, esos moriscos que al principio ignora, erasmistas, iluminados, luteranos. Curiosamente, serán estos últimos los verdaderos causantes de la leyenda negra de la Inquisición. Y es que la quema de miles de judíos durante finales del siglo XV no conmovió a nadie en Europa. Más aún, al resto de reinos, de países europeos, debió hasta parecerles un acto pío y justo. Sin embargo, la quema de unas decenas de luteranos en un proceso que hubo en 1559 sí que puso la mirada de toda Europa en la Inquisición española. Aquello sí puso a trabajar la maquinaria propagandística que convertiría a la Inquisición en la más maléfica de todas las instituciones modernas. Una maquinaria propagandística tan buena, tan perfeccionada, tan atroz, que ha llegado hasta nuestros mismísimos días. Curiosamente, a las que nunca, o casi nunca, persiguió la Inquisición, fueron a las brujas, como veremos después. Más bien, salvó la vida de miles de mujeres que habrían sido quemadas irremisiblemente de no haber tenido la protección de los inquisidores. Sin ánimo de entrar en más detalle, decir que la institución aún continuaría en activo hasta 1834. Sería un 15 de julio cuando la regenta María Cristina firmara un decreto aboliendo la misma, un decreto que ya llegaba tarde. A esas alturas la Inquisición española era ya completamente anacrónica, era el objeto de burla del resto de Europa. Sus cuadros más bajos carecían de todo nivel y los más altos luchaban en vano por cambiar una institución que ya no tenía sentido. Sea como fuere, y como comenté al inicio del vídeo, no es mi intención hacer un análisis en profundidad del tema. Para ello tendríamos que estar varios días. Sin embargo, sí me gustaría valorar algunos aspectos positivos y otros negativos de la Inquisición española, para que cada cual se haga su idea de la institución. Para ello, como he dicho, voy a analizar 5 aspectos positivos y 5 negativos de la misma. Punto 1 a favor: el juicio justo.
Últimamente se repite mucho aquello de que en el siglo XVI, cuando una persona era capturada cometiendo un delito, blasfemaba enseguida para que fuera la Inquisición y no la justicia civil la que le juzgara. Esto es así porque se dice, o todos sabían, que la Inquisición sería más magnánima juzgando a los presos que cualquier otra institución de la época. Personalmente desconozco si esta práctica se llegó a llevar a cabo de forma usual o hasta qué punto es o no real, pero sí es verdad que algo de verdad esconde. A pesar de que hubo inquisidores fanáticos como Torquemada, que se creyeron con esa misión divina de acabar con los herejes para limpiar de pecados la tierra, fue raro encontrar inquisidores que fueran así de fanáticos, que fueran ni siquiera fanáticos. Desde el inicio se buscaron cuadros competentes y formados para ocupar el puesto de los inquisidores. Hubo un debate honesto de verdad, al principio de la institución de cuál debía ser el perfil de los inquisidores. Si debían ser teólogos o debían ser juristas, y ganaron los segundos, curiosamente, lo cual es muy significativo. Esto quiere decir que se buscaba realmente condenar al hereje por ser hereje, en base a un juicio justo, y no en base a creencias o cuestiones de fe que resultarían más etéreas en un proceso. Cuando los inquisidores necesitaban resolver temas más teóricos, recurrían directamente a consultores, pero estos no tenían voz y voto en las condenas. Se ha comentado igualmente que mucha gente podía denunciar a quien quisiera y solo con esa denuncia ya se vería metido en serios problemas, o porque tú podías denunciar a un potencial enemigo, bueno, ya sabéis. Esto no es cierto, o no lo es al menos al 100%. Los inquisidores tenían, en principio, o por lo menos teóricamente, y lo trataban de forma honesta, muy en cuenta las pruebas en las denuncias, el trato que los denunciantes tenían con los denunciados, las posibles enemistades o intereses encontrados que pudieran tener. De hecho, se podía llegar a juzgar y castigar a aquel que hiciera falsas denuncias. Otro de los argumentos que se ha esgrimido a favor de la justicia en los juicios de la Inquisición es la existencia de un abogado defensor. Y curiosamente, aunque estemos hablando de los puntos a favor, aquí vamos a decir que este punto es muy discutible. En primer lugar, si bien el acusado tenía la posibilidad teórica de elegir a su abogado defensor, en la práctica esto no va a ser así. En la práctica va a ser la propia institución la que lo haga. La institución te va a decir, puedes elegir a este, o directamente va a decir, este es tu abogado defensor. Solo en casos excepcionales, el acusado puede elegir al abogado. Yo ahora mismo solo se me ocurre uno, que es el caso de Carranza. Y esto era siempre así, siempre que se trataba en este caso de una gran autoridad eclesiástica. En el resto de casos, ni loco hubiera podido elegir el reo cuál iba a ser su abogado defensor. Esta figura no va a ser algo más que, o no va a dejar de ser poco más que figurativa. De hecho, el abogado debía andarse con pies de plomo, ojo, a la hora de defender a su defendido, para que no quedara su propia figura también bajo sospecha. Es decir, el abogado defensor, además, cuando era consciente de que su defendido era culpable, tenía que dejar de defenderle, estaba obligado a dejar de defenderle. Por lo tanto, la figura del abogado defensor en muchos casos iba en contra del propio reo. Pero bueno, más allá de este abogado, más allá de esta cosa del abogado defensor, podemos concluir que seguramente no todos los juicios fueron justos, por supuesto que no lo fueron, pero que sí hubo una intencionalidad sincera de que lo fueran, al menos en su mayoría. Y sí es posible, más que probable, que casi todos los juicios, muchos de estos juicios, fueran mucho más justos que la media de la época. Porque si bien aquí no eran justos, los juicios civiles lo eran menos todavía. Punto 1 en contra, la injusticia del proceso. Si bien existía la sincera intención, como hemos dicho, de hacer un proceso lo más justo posible, el propio proceso era injusto en sí mismo. Una de las cuestiones más controversiales desde el mismísimo momento de la creación de la Inquisición española es que la identidad de los testigos fueran guardadas en el más absoluto secreto
Y es que la Inquisición tenía obsesión por el secreto. Nada de lo que ocurría en un proceso podía salir a la luz, nada de nada. Es por ello que las cárceles de la Inquisición se llamaban cárceles secretas. Esto afectaba no solo a los prisioneros que eran liberados después de cumplir condena, también incluso a aquellos que no participaban de ningún proceso. Estaba prohibido incluso preguntar, estaba prohibido interesarse por nada que estuviera ocurriendo dentro de la institución. El tema de los testigos tiene explicación, ojo. Había que erradicar la herejía como fuera. Estuviera donde estuviera, daba igual que fueran nobles o plebeyos, todos eran iguales ante Dios. De hecho, la Inquisición llegó a juzgar grandes figuras eclesiásticas y llegó a juzgar a grandes nobles, a grandes de España. Todos eran iguales de cara a Dios. En una sociedad tan clasista como la de los siglos XV, XVI, XVII, muy pocos se hubieran atrevido a denunciar a un poderoso si no se guardaba el anonimato de su denuncia. Así que la explicación es clara, por supuesto, pero la injusticia también, porque a pesar del control que hacían los inquisidores y de sus intentos por llevar a cabo un proceso justo, se podía orquestar de forma más o menos sencilla la caída en desgracia de un enemigo. Se podía hacer, era una cosa que de hecho se hacía. Pues bien, para tratar de compensar esto, los inquisidores o la Inquisición propuso que durante el proceso el preso pudiera hacer una lista de nombres, una lista de enemigos, que le pasaba a los inquisidores. Si alguno de estos enemigos eran algunos de los que le habían denunciado, bueno, pues serían descalificados inmediatamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta lista que podía hacer el reo, era sabida por todos y obviamente nadie iba a acusar directamente a un enemigo. Se encargaría pues de orquestarlo de tal manera que el reo no supiera quién estaba denunciando. Al final, el preso, por culpa de esto, veía altamente reducido su derecho a la defensa, básicamente porque no sabía quién la acusaba, no sabían al principio de qué la acusaban y no se podía defender. Punto 2 a favor, la tortura. La Inquisición torturaba sí, pero era abiertamente contraria a la misma. Esto parece una contradicción en sí misma, pero no lo era en aquellos siglos XV, XVI y posteriores. Durante este tiempo, la tortura era moneda de cambio habitual, algo muy común. No existían los derechos humanos o la empatía, no al menos como los conocemos ahora. Pues bien, una de las pocas instituciones que se preocupó sinceramente por analizar este método y ver si realmente era efectivo o no, era la Inquisición. Y es que dentro de sus filas existía un debate honesto sobre la utilidad final de la tortura como método para obtener la verdad. Los propios inquisidores sabían, y más importante aún, reconocían que bajo tortura cualquiera podía decir lo que fuera. Que habría gente que no soportaba el dolor, que haría las confesiones que fueran porque dejaran de hacérselo. Que había otros que jamás confesarían aun siendo culpables porque podían aguantarlo. Bueno, paralelamente incluso había más cosas. Durante la tortura, la Inquisición siempre tenía un médico en ese mismo acto. Era obligatorio que estuviera presente y este médico podía parar el proceso en cualquier momento si concluía que había peligro para el reo. Incluso podía decidir si este o aquel prisionero eran aptos o no para ser torturados. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, estaba prohibido torturarlas. A los ancianos se les aconsejaba que a los ancianos se les mostraran los elementos de tortura, pero que no se les aplicasen. A los niños ya era otra cosa. Pero bueno, sea como sea, que una institución como esta estuviera en contra de la tortura y se planteara honestamente si era útil o no en aquellos siglos XV o XVI, es un punto sin lugar a dudas a favor de la institución. Punto 2 en contra. El trato al prisionero. Si bien la Inquisición no torturaba físicamente o no torturaba tanto como otras instituciones físicamente, sí lo hacía mentalmente. Un preso podía estar meses, incluso años completamente aislado. Y es que esta era otra de las obsesiones de la institución. Aislar a los presos, ¿para qué? Para mantener el secreto del proceso. Muchos presos se volverían locos antes de terminar sus juicios. Y es que no es fácil aguantar en una celda oscura, a merced de los elementos, del frío y el calor extremos, meses sin ver a nadie. Máxime cuando en aquella sociedad apenas existía empatía para con la salud mental. Igualmente,
si bien no estaba bien vista la tortura para sacar un testimonio en un proceso de un juicio, la cosa cambiaba cuando el preso ya había sido condenado a muerte. En este caso, existía una necesidad vital por parte de los inquisidores de que el hombre reconociese sus pecados, fuera como fuera. El objetivo era doble. Por un lado, la imagen de la institución, su prestigio, no se vería comprometido si el reo confesaba. Tampoco se creaban mártires de otras causas, de esas herejías a las que era necesario combatir. Por otro, y no menos importante, si el preso confesaba antes de ser ajusticiado, podía recibir la comunión y así podía salvar su alma. Es por ello que una vez declarado culpable, sí era lícito torturar al preso para que éste acabara confesando sus pecados. Se usaba todo tipo de artimañas, desde mantenerlo horas encadenado en posiciones incómodas hasta privarlo de alimento. También se le chantajeaba con dejarlo ver a sus hijos por última vez. Todo valía la pena para salvar su alma y el de la institución. Esto es muy curioso porque, como hemos visto, para buscar si el preso era culpable o no, la tortura no valía, pero para que luego confesara que lo era y salvara su alma, la tortura sí era lícita. Bueno, solo aquellos que no reconocían su delito eran quemados realmente en la hoguera. El resto eran ahogados o pasados por el garrote vil y, por supuesto, ejecutados antes de ser quemados. Punto 3 a favor: las brujas. En contra de lo que todo el mundo piensa, la Inquisición apenas quemó brujas. Fue muy indulgente con las mismas. El famoso caso de las brujas de Zugarramurdi fue una excepción en la institución. De hecho, estuvo muy cuestionado. Los inquisidores eran juristas, eran gente preparada. Tenían una fuerte fe católica, por supuesto, pero también reconocían y sancionaban las creencias, las falsas creencias, esas supersticiones arraigadas en una población fuertemente impresionable. El Tratado de Pedro Ciruelo de 1530 aconseja a los magistrados ser indulgentes con estas supersticiones del pueblo. Esto se convertirá en una norma de oro para los inquisidores, sobre todo en los primeros siglos. En muchas ocasiones los veremos a ellos defender a las acusadas de brujas e incluso en algunos casos enfrentados a gente poderosa. Es decir, el mundo al revés, el inquisidor defendiendo a la acusada y sosteniendo que la acusación no es otra cosa que una superstición. El proceso, en este caso que acabó con la ejecución de varias mujeres en Zugarramurdi, empezó en Francia. Allí también fueron juzgadas y condenadas varias brujas, pero mientras que en el país galo aquello fue aplaudido y festejado, en España las condenas fueron un auténtico escándalo, no solo entre la población, también dentro de la propia institución. Punto 3 en contra: los abusos. Si bien los inquisidores, al menos durante la primera mitad de la vida de la institución, eran gente sin duda preparada y con una cierta honestidad para con ellos mismos y para con su misión, no podemos decir lo mismo de todo el círculo que rodeaba a la institución, de toda la estructura que acompañaba a la Inquisición. Esta estaba formada por gente que vivía de la Inquisición, como los propios inquisidores, el médico, el escribano, etcétera, etcétera. Pero también había mucha gente que, si bien no dependía de ella, trabajaba para ella. Y aunque no cobraba de la misma, no al menos directamente, sí que sacaba ventajas. Estos eran los voluntarios. Los calificadores, por ejemplo, aquellos expertos en teología que hemos comentado antes, que daban sus opiniones a petición de los inquisidores, entrarían dentro de este rango. Estos señores eran los que, cuando un inquisidor, que era un jurista, tenía alguna duda teológica sobre alguna cosa que estaba analizando, bueno, pues necesitaba la opinión del experto y les consultaba directamente a ello. También estaban los comisarios, que eran una suerte de inquisidores sustitutos, sin sueldo, que acababan ganando verdaderas fortunas. Ojo, sin tener sueldo de la Inquisición, acababan ganando verdaderas fortunas porque eran estos comisarios los que vendían los títulos de limpieza de sangre dentro de aquella sociedad española, del cual no vamos a hablar ahora, pero que estoy seguro que sabes perfectamente de qué hablo. Otros que también entrarían, muchos más siniestros, dentro de la estructura eran los familiares. Inicialmente eran gente del vulgo,
gente que hacía trabajos para la Inquisición, desde guardaespaldas a correos, aunque su trabajo principal era vigilar a la población, era denunciar los comportamientos cuestionables, eran esa suerte de denunciantes anónimos que generaban ese ambiente opresor que siempre se ha asociado a la Inquisición. Pues bien, las ventajas y los privilegios que reunían harían que poco a poco se fuese interesando en entrar gente de más y más nivel hasta llegar a dejar de tener gente del vulgo como familiares y llegar a tener a los nobles, a los mayores nobles, a los grandes de España dentro de la propia Inquisición. Y es que los familiares, aparte de poder portar armas, que este derecho, este privilegio ya lo tenían los nobles, contaban con dos ventajas principales. La primera es que solo podían ser juzgados por la propia Inquisición, cometieran el delito que cometieran. La institución, de hecho, siempre cubrió con un halo de calculada hipocresía sus acciones y siempre trató de huir de los escándalos que pudieran perjudicar su imagen antes que buscar justicia, al menos con los familiares. Es decir, a todos los efectos, estos familiares gozaban de una cierta inmunidad para hacer verdaderas barbaridades. La segunda, aunque parezca algo menor, era muy importante en aquellos tiempos. Podían tomar posiciones preeminentes en los actos públicos, en los desfiles, en los autos de fe. Y esto, que ya os digo que puede parecer algo menor ahora mismo, en aquellos tiempos era importantísimo. La gente vivía de su imagen. De hecho, existen numerosos casos documentados en el que una discusión por ocupar un puesto preferente dentro de una procesión ha acabado con alguno de los contendientes en prisión. Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, el caso de un noble que discutió con un inquisidor en una procesión que hubo en la ciudad de Cuenca, y al final el noble acabó acusado de herejía durante varios meses en prisión. O sea que no era cosa menor lo de estar en un puesto o en otro dentro de uno de estos actos públicos. Punto 4 a favor, el número de víctimas. Los defensores de la leyenda negra sostienen que la Inquisición mandó a ejecutar a cientos de miles de personas en España y en Latinoamérica. Hay quien incluso la hace responsable de llevar a cabo un genocidio en tierras americanas. Últimamente, para contrastar estos números, esta exagerada leyenda negra, corre por internet un cuadro en el que se pueden ver de forma gráfica las personas juzgadas por brujería en cada país. En dicho cuadro se puede ver de un solo vistazo y de forma cuantitativa la desigualdad que hubo en la caza de brujas en Europa. España, lejos de estar la primera en la lista, se encuentra en los últimos puestos, junto con el resto de países católicos, curiosamente. Fueron los protestantes los que, sin lugar a dudas, enjuiciaron y llevaron a la hoguera a más brujas. Durante 1560 y 1630, el periodo que se define como la Gran Caza, que el resto de países cristianos. El cuadro está sacado de un estudio serio realizado por dos economistas, Peter Leeson y Jacob W. Roos. Y no es mi intención entrar a comentarlo en profundidad. Sí que aprovecho para señalar una cuestión. El cuadro más frecuente que hay por la web, que generalmente anda por las redes, resulta engañoso. Ojo, da a entender que los números que señala son las condenas a muerte, cuando en verdad lo que está reflejando son las personas juzgadas. En el estudio original, de fácil acceso por internet, se pueden ver discriminados los datos de juicios, sentencias, juicios por millón de habitantes, etc. Merece la pena echarle un vistazo, lo merece de verdad. Bueno, pues hemos visto en el punto anterior a qué se debía esta permisividad de cara a las brujas. Pero ¿qué podemos decir de cara a los herejes? ¿Qué podemos comentar sobre el número de herejes condenados a muerte durante la historia de la Inquisición española? Aquí los números varían de unos estudios a otros. Llorente, por ejemplo, su estudio del siglo XIX, propone unas 32.000 muertes en la hoguera durante toda la historia de la Inquisición. Hoy sabemos que estaba equivocado y que su extrapolación, porque lo hizo con una extrapolación, no es válida. Llorente, sin haberlo hecho premeditadamente, exagera mucho en sus números. Y es que, curiosamente, aunque la Inquisición fue conocida en todo el mundo por escribir de forma detallada todos y cada uno de sus procesos, hoy se ha perdido mucha documentación y resulta muy difícil llevar a cabo un estudio cuantitativo completamente preciso. Igualmente, existe un estudio realizado por Contreras y Henningsen
Entre los años 1540 y 1700, es decir, estudiaron ese periodo de tiempo, 1540 y 1700, que nos arroja un total de 810 personas ejecutadas durante el periodo. Bien es cierto que sabemos que fue antes del inicio de este periodo, antes de 1540, sobre todo a finales del siglo XV, cuando Torquemada lleva a cabo una serie de ejecuciones considerable, cuando hay más ejecuciones que nunca. Josep Pérez, en este caso, sin querer pillarse los dedos, asegura que las ejecuciones totales nunca superaron las 10.000 en toda la historia de la Inquisición. Seguramente el propio Pérez establece un techo tan alto para que nadie le pueda recriminar faltar a la verdad, pero es muy probable que las ejecuciones reales fueran muchas menos. En conclusión, si comparamos el número de víctimas sentenciadas por brujería entre España y el resto de Europa, España puede estar orgullosa. Aquí, básicamente, o casi no se mataron brujas. Los números totales ejecutados en otros países por otras causas religiosas, por otras herejías, pues, números de judaizantes, etcétera, etcétera, los desconocemos. Pero en este caso, España, lejos también de estar a la cabeza, ya ocuparía un lugar importante. Mucho menor, ojo, siempre que el que ha sostenido la leyenda negra durante tantos años. Punto 4 en contra. Las finanzas. Cuando se iniciaba un proceso contra un hereje, las posesiones del mismo eran incautadas. Si éste era declarado culpable y raramente ocurría lo contrario, las posesiones del mismo pasaban a la corona de forma permanente. Puede que, durante los años iniciales de la institución, en los tiempos en los que se juzgó a miles de judaizantes, las arcas del tesoro se vieran beneficiadas por estos ingresos. Pero la realidad es que la Inquisición nunca gozó de buena salud económica. Es cierto que casi todo el dinero que sacaba en los procesos repercutía después en la propia institución, es decir, la monarquía se lo devolvía de alguna manera, pero nunca fue suficiente para mantener todo el entramado necesario. De hecho, durante su existencia tuvieron que buscar muchas más fuentes de financiamiento. Los sueldos llegaban tarde. Apenas se podía alimentar a los prisioneros y casi no había dinero incluso para montar los fastuosos y caros autos de fe. Esto haría que en muchas ocasiones los propios inquisidores se mostraran propensos a enjuiciar a personas que quizás no tuvieran las necesarias pruebas en su contra. Punto 5 a favor, las condenas. Ha quedado grabado en el imaginario colectivo que pasar por la Inquisición llevaba asociado a ser encerrado, torturado, humillado y quemado vivo. Ya hemos visto que no, que la institución no era amiga de las torturas, al menos no tan amiga como otras instituciones, y que tampoco, al menos en cuanto a las brujas se refiere, solía condenar a muerte a los reos. Pero ¿qué porcentaje de reos era condenado realmente a muerte? Volviendo al estudio comentado anteriormente, el de Contreras y Henningsen, podemos afirmar que entre los años 1540 y 1700 tan solo el 3,5% de los casos acababa en sentencia de muerte. De estos, solo la mitad acababa siendo efectivamente ejecutado. Es decir, la otra mitad era quemado en efigie. Esto es, acababa siendo quemado de forma simbólica. Este es un dato que dista mucho de ser el que se supondría prever en un grupo de enfervorecidos fanáticos, tal y como dicta la leyenda negra. Punto 5 en contra, la duración total de la Inquisición y su impacto en el desarrollo del país. Una de las cosas que sorprende al analizar la Inquisición es la duración en el tiempo que tuvo. En el siglo XIX, cuando finalmente fue disuelta, hacía tiempo ya que era objeto de burla por parte de otros países. Más allá de que así fuera, el ancla que supuso la existencia de la Inquisición para el desarrollo de ciertas materias es poco discutible. Nos cuenta Josep Pérez que en el 1813, cuando las Cortes de Cádiz se plantean suprimir para siempre la Inquisición española, alguien comentaría que el oscurantismo, el retraso científico, la ruina de las artes del comercio y de la agricultura, la despoblación y la miseria de España provienen de la Inquisición. Bueno, pues bien, es obvio que no se puede culpar a la institución de todos los males del país, pero sí es verdad que de alguna manera lastró el avance del conocimiento en el mismo. Quizás no acabó con el conocimiento científico, pero sí convirtió el mismo en una cuestión de coraje. Y a ver si consigo explicar este punto. Tener espíritu crítico durante los tiempos de la Inquisición podía suponer algo más fuerte de lo que hoy es una mera cancelación.
En aquella España no solo valía con tener el conocimiento, había que tener también el valor de exponerlo, el valor de enfrentarse a las posibles consecuencias. Muchos prefirieron callar o abandonar el país antes que enfrentarse a unos inquisidores que en aquellos tiempos finales de la Inquisición, distaban mucho de tener el nivel intelectual que habían tenido sus antepasados en el puesto. Es decir, que muchos de los científicos, muchos de los estudiosos, muchos de esa gente intelectual que tenía un conocimiento que podía haber compartido, prefirió callar antes de que la Inquisición pudiera meterlos en prisión. Pues bien, hasta aquí este pequeño vídeo de la Inquisición que programé para que durara unos 10 minutos y ya veo que va por encima de 40 y que espero por lo menos haya servido para aportar información que no conocieras y haberte dado algunos datos para que puedas generar tu opinión. Este vídeo viene a colación de que últimamente no hago más que encontrarme mucha gente que me habla de la leyenda negra, de que la Inquisición era lo peor del mundo, etcétera, etcétera, y luego mucha otra gente que está en el otro extremo que me dice que la Inquisición era una institución de luz y color. Bueno, pues bien, pues ya vemos que ni una cosa ni la otra. De hecho, me gustaría hacer una última reflexión mirando esta cárcel que tenemos aquí, esta cárcel en Cuenca, esta cárcel de mi tierra. Hemos comentado que tan solo el 50% de los condenados a muerte eran ejecutados realmente, que muchos eran quemados en efigie o quemados simbólicamente, el otro 50%. ¿Pero por qué? ¿Por qué había un 50% que era quemado en efigie? Bueno, pues por algunas razones principales. La primera es porque muchos de los que eran juzgados habían huido del país, entonces eran juzgados en ausencia. Otros habían muerto de forma natural, sin llegar a saber siquiera que serían objeto de juicio después de muertos, objeto de juicio en la Inquisición. Algunos de estos incluso fueron desenterrados y quemaron sus cadáveres. Otros, sin embargo, y aquí es donde quiero poner la atención, murieron a la espera de sentencia, a la espera en cárceles como esta, en cárceles donde en aquel siglo XVI, aquel siglo XVII, con aquellas terribles temperaturas, aquellas terribles bajas temperaturas de aquella pequeña glaciación, debía ser terrible estar ahí. O sea, una persona si se pone aquí ahora en invierno, se pone en estas paredes, se da cuenta del frío que debía hacer. Pues bien, al igual que había gente que moría, muchos culpables, muchos de este 50% que no era juzgado, que era juzgado en efigie porque había muerto esperando el proceso para ser declarado culpable, al igual que estos, había otros tantos que morían también esperando que les dieran la sentencia de proceso, pero que eran inocentes. Y de estos no tenemos datos. Por lo menos yo no he encontrado datos, no los he encontrado. Seguramente los haya, pero yo no los he encontrado. Bueno, pues también fallecieron en lugares como este a espera de sentencia, en procesos que eran interminables, porque los jueces tenían la parte buena de estos inquisidores, es que eran jueces y buscaban la verdad y buscaban hacerlo todo en condiciones. La parte mala es que para hacer las cosas tan bien, pues evidentemente en aquellos tiempos gastaban meses y meses solo para encontrar una prueba. Bueno, mi opinión sobre todo lo que os he contado es que la institución no puede ser condenada de forma radical. De hecho, como hemos visto, salvó la vida de miles de personas, miles de aquellas mujeres, de aquellas brujas que hubieran sido linchadas sin género de dudas. Sin embargo, eso tampoco nos debe llevar a justificar los abusos que cometieron, que la gente que se juzgó sin argumentos, y el fanatismo que acompañó a algunos inquisidores que, como Torquemada, pues no aportaron otra cosa que oscuridad a nuestra historia. Creo, sinceramente, y esto es una cuestión muy personal, que si somos justos juzgando los hechos pasados, podremos llegar a serlo juzgando los actuales. Mi nombre es Alejandro Bueno, estos son las crónicas de un tercio viejo. Y a ti, si has llegado hasta aquí, te animo a que te suscribas, te animo a que me dejes un comentario contándome lo que quieras sobre este tema
y te animo a que continúes viendo estos vídeos. Un abrazo, nos vemos por aquellos mares lejanos.